Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta clase empezaremos a estudiar campo magnético y fuerzas magnéticas. Para empezar a hablar sobre magnetismo, vamos a hacer un poco de historia. Empecemos por decir que unos 1500 años antes de Cristo, los griegos descubren la piedra imán, o sea, un imán permanente natural. En 1600, William Gilbert, un inglés, filósofo natural, como se le llamaba en esa época a los físicos, comprendió que había materiales que se podían imantar y escribió el libro De Magnete. En 1750, otro inglés llamado John Michell usó una balanza de torsión para mostrar que los polos magnéticos ejercen fuerzas de atracción o de repulsión entre sí y descubrió que la fuerza decrece con el cuadrado de la distancia. En 1819, el físico danés Ørsted descubrió la relación que existe entre electricidad y magnetismo al observar que una corriente eléctrica que circula por un alambre desvía la aguja de una brújula. Avancemos un poco más con la historia del magnetismo. Algún tiempo después de Ørsted, el francés André Ampère, llamado el Newton de la electricidad, obtuvo las leyes cuantitativas de la fuerza magnética y descubrió que dos alambres por los que circula corriente se ven influidos por campo magnético sin la existencia de un imán. En la década de 1820 y prácticamente en forma simultánea, el inglés Faraday y el norteamericano Henry demostraron que un campo magnético variable produce una fuerza electromotriz. Poco después, el escocés James Clerk Maxwell mostró que un campo eléctrico variable genera un campo magnético variable y creó las famosas ecuaciones de Maxwell que unifican el campo eléctrico y el campo magnético. Algunas características interesantes de los campos magnéticos es que, por ejemplo, un imán permanente puede orientar una brújula o a otros imanes. Y una corriente eléctrica también puede orientar o desviar a otros imanes. La Tierra también tiene su propio campo magnético, que es el que ha servido desde el invento de la brújula para orientarnos. De todo esto vamos a hablar en esta clase. Sigamos con las características de los campos magnéticos. Quizás alguna vez vieron un imán de barra. Si tienen dos, pueden observar que cuando uno enfrenta de determinada manera pueden atraerse los dos imanes y si los enfrenta al revés se repelen, porque los imanes tienen un polo norte y un polo sur y los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Sin embargo, cualquiera de los polos de un imán norte o sur va a atraer un objeto no magnetizado que contenga hierro, como un clavo o limaduras de hierro. Seguramente alguna vez vieron un imán atrayendo a un montón de clavos, ¿verdad? Hablemos un poco más de esta característica curiosa de los imanes. Me refiero a los polos norte y sur. Sabíamos antes que existen dos tipos de carga eléctrica, la carga positiva y la carga negativa, y que se presentan separadas, o sea, los electrones tienen carga negativa y los protones son partículas con carga positiva. Sin embargo, un imán cualquiera tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, que uno los podría pensar como cargas magnéticas, pero que nunca se presentan por separado. Si uno corta un imán de barra por la mitad, cada mitad va a tener un polo norte y un polo sur. No se ha visto nunca un monopolo magnético. Sin embargo, la existencia de monopolos magnéticos ha sido teorizada por la física desde hace tiempo. Del mismo modo que vimos en el caso del campo eléctrico, uno puede representar el campo magnético con líneas de campo.
El vector campo magnético es tangente en cada punto a estas líneas de campo. Y en las zonas donde están más juntas, más intenso es el campo magnético, y donde están más separadas, menos intenso es el campo magnético. Las líneas de campo no se cruzan entre sí porque si hubiera un punto donde se cruzaran, en ese punto habría dos valores de campo magnético distintos. Se podría imaginar que si colocamos pequeñas agujas de brújula a lo largo de una línea, el polo norte de las agujas apuntaría al polo sur del campo magnético y el polo sur al polo norte. En estos gráficos podemos ver varias configuraciones diferentes de líneas de campo para distintos imanes. Podemos observar que las líneas de campo siempre son cerradas y, como dijimos antes, nunca se cruzan. Veamos ahora cómo actúa un campo magnético sobre una partícula cargada. La fuerza magnética actúa en forma diferente de la fuerza eléctrica. Se observa experimentalmente que es proporcional a la carga y es proporcional a la magnitud del campo magnético, pero también es proporcional a la velocidad de la partícula. De hecho, si una partícula permanece quieta, un campo magnético no actúa sobre ella. Además, la dirección de la fuerza magnética no es paralela a la dirección del campo magnético, como sí lo es la fuerza eléctrica. La dirección de la fuerza magnética depende de la dirección del vector velocidad y también del vector campo magnético. De hecho, se observa que si una partícula cargada se mueve en forma paralela al vector campo magnético, la fuerza magnética sobre la carga va a ser cero. En general, cuando el vector velocidad de la partícula forma un ángulo cualquiera con el campo magnético, se observa que la fuerza magnética es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. En resumen, esto nos permite escribir la fórmula de la fuerza que va a ser la carga por el producto vectorial entre el vector velocidad de la partícula y el campo magnético. El planeta Tierra posee un campo magnético natural. Las líneas del campo magnético terrestre se parecen a las líneas de campo de un gigantesco imán de barra. Si bien no se sabe con exactitud qué es lo que produce el campo magnético de la Tierra, hay varias teorías que se discuten. La más importante es la teoría de la dínamo, que supone que el núcleo de la Tierra es de naturaleza líquida y constituido principalmente por hierro. Este núcleo líquido, al rotar, genera corrientes eléctricas que, en última instancia, producen el campo magnético. Es interesante que el polo norte magnético de la Tierra está cerca del polo sur geográfico y el polo sur magnético cerca del norte geográfico, aunque los polos magnéticos no coinciden exactamente con los polos geográficos. Pero ¿para qué sirve el campo magnético de la Tierra? Bueno, digamos que si la Tierra no tuviera un campo magnético no habría vida tal como la conocemos. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo que evita que las partículas cargadas que emite el Sol, llamado el viento solar, lleguen a la Tierra y destruyan nuestra atmósfera. Además, protege la capa de ozono, que a su vez nos bloquea de los rayos ultravioleta que son nocivos. Las aves y muchas especies marinas usan el campo magnético de la Tierra para guiarse cuando hacen grandes migraciones. El campo magnético de la Tierra no es constante. En muchas oportunidades durante las eras geológicas ha habido inversiones del campo magnético en donde el polo norte se convirtió en polo sur y el polo sur en norte. Algunas de estas inversiones coincidieron con extinciones masivas, así que esperemos que no ocurra ninguna inversión en un futuro próximo. Un cable por el que circule corriente dentro de un campo magnético va a experimentar una fuerza debida al campo magnético, ya que la corriente son cargas en movimiento. Es fácil ver a partir de nuestra ecuación de fuerza sobre una carga que un diferencial de fuerza sobre un diferencial de corriente en el cable va a ser igual a la corriente por un diferencial de longitud vector, producto vectorial del campo magnético.
El diferencial de longitud vector es un diferencial de longitud que va en la misma dirección que la que circula la corriente. De modo que la fuerza total va a ser una integral, la integral de esta expresión. La fuerza sobre una corriente rectilínea, entonces va a ser simplemente la corriente por un vector L, producto vectorial del campo magnético, donde el vector L es un vector que tiene la dirección de la corriente y su longitud o su módulo es igual a la longitud del cable. Por otro lado, una espira, o sea, una corriente cerrada, inmersa en un campo magnético uniforme, no va a recibir ninguna fuerza porque la integral del diferencial de longitud va a valer cero. La unidad de campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, que se puede despejar fácilmente de la fórmula de fuerza magnética. Considerando que la fuerza se mide en Newton, la carga en Coulomb, la velocidad en metros sobre segundo y el campo magnético en Tesla, se puede despejar que Tesla es Newton por segundo sobre Coulomb metro, o si lo prefieren, Newton sobre Ampere metro. De todos modos, el Tesla es una unidad bastante grande, así que es muy frecuente usar una unidad más pequeña que es el Gauss. Un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Antes dijimos que la fuerza magnética sobre una espira cerrada es nula, debido a que las fuerzas sobre los lados opuestos de la espira, considerando una espira rectangular, se cancelan entre sí. Pero aunque la fuerza neta valga cero, las fuerzas sobre los lados pueden producir un momento o torque sobre la espira. Si suponemos una bobina rectangular con n vueltas, la fuerza sobre un lado va a ser igual a la corriente por el número de vueltas por el vector L, producto vectorial del campo magnético. De manera que el momento total está dado por la fórmula, donde L y B son las longitudes de los lados de la espira rectangular. Esta fórmula se puede escribir de un modo más simple como un vector m minúscula, producto vectorial del campo magnético. El vector m minúscula se llama el momento magnético de la espira y tiene como módulo el número de vueltas por la corriente por la superficie encerrada por la espira y tiene como dirección un vector perpendicular a la superficie de la espira. Hablemos un poco de motores eléctricos. Aquí podemos ver en esquema las varias partes de un motor eléctrico. Un motor eléctrico está constituido principalmente por una parte fija, armadura o estator que contiene a los electroimanes y un rotor que es la parte móvil del motor. Su principio de funcionamiento es básicamente el mismo que vimos con la espira y los torques. Es decir, un campo magnético produce un torque que hace rotar a varias espiras. Lo que pueden ver en este video es el llamado motor más sencillo del mundo. Si conectamos uno o varios alambres conductores a una pila de manera que circule corriente eléctrica por ellos, y colocamos la pila conectada a los alambres sobre un imán, dispuesto de modo que puedan rotar libremente, el momento producido por el campo magnético del imán sobre los alambres va a hacer que estos roten y se comporte como si fuera un pequeño motor, es decir, un dispositivo capaz de convertir energía eléctrica en energía mecánica. Con frecuencia, en determinados experimentos, se requiere disponer de un haz de partículas, todas viajando a la misma velocidad. Para conseguir esto se utiliza un dispositivo llamado selector de velocidades. Imaginen un tubo sumergido en un campo eléctrico que va de derecha a izquierda y un campo magnético entrante a la pantalla. Nótese que el campo magnético entrante está simbolizado por las crucecitas celestes en el gráfico. Los campos son perpendiculares entre sí. Ahora imaginen que entran en el tubo partículas positivas a cualquier velocidad.
pero perpendiculares además a los dos campos. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética sobre las partículas van a apuntar en direcciones opuestas. Para casi todas las velocidades, una fuerza va a ser mayor que la otra y las partículas se van a desviar. Pero para una velocidad específica, que será igual al módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético, las partículas saldrán por el otro extremo del tubo sin desviarse, porque la fuerza eléctrica y la fuerza magnética se cancelarán entre sí. Entonces, eligiendo convenientemente los valores de campo eléctrico y campo magnético, podemos obtener haces de partículas con la velocidad que queramos. Hasta ahora hemos hablado de qué hace un campo magnético sobre partículas cargadas o sobre conductores. Pero ahora vamos a empezar a hablar sobre cuáles son las fuentes de un campo magnético. Cuando contamos un poco sobre la historia del magnetismo, vimos que a principios del siglo XIX, Oersted había descubierto que una corriente circulando por un conductor podía hacer que la aguja de una brújula se desviara. Esto significa que una corriente circulando por un conductor crea un campo magnético. Un diferencial de corriente dl en un punto R' y orientado en la dirección de la corriente I contribuye al campo magnético en un punto R en un cierto diferencial dado por la fórmula siguiente. De manera que el campo magnético total en el punto R va a ser una integral. A esta fórmula se la llama la ley de Biot y Savart, que fueron dos físicos franceses y que la descubrieron en el siglo XIX. Es evidente que si una corriente genera un campo magnético, una carga individual moviéndose en el espacio también va a crear un campo magnético a su alrededor. Es fácil ver que I, la corriente, por el diferencial de longitud, es igual a la carga por la velocidad con la que se mueve la carga. Sustituyendo esto en la ley de Biot y Savart, obtenemos la fórmula para el campo creado por una carga. Tanto en esta fórmula como en la anterior aparece la letra griega mu. Esta es la llamada permeabilidad magnética. Si en particular tenemos mu0, nos referimos a la permeabilidad magnética del vacío, y que representa simplemente la capacidad que tienen los distintos materiales para ser afectados o afectar a un campo magnético, y está muy vinculada con la epsilon que veíamos en campos eléctricos. Y seguiremos con campos magnéticos en el próximo video. Hasta la próxima.